¿Pueden los famosos mitos del diluvio universal y la Torre de Babel ser resueltos mediante un simple análisis lingüístico? ¿Se han conservado huellas de la adulteración del texto original del Apocalipsis? ¿Qué relación puede haber entre el juicio final y el fin del mundo con el celebérrimo viaje de Colón? Veámoslo, comenzamos. Hola alumnos de Scali Gripetavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? En el vídeo de hoy continuamos con el tema del Apocalipsis. Vamos a ver tres cuestiones principales. 1. La división de las gentes en puras e impuras, en píos y pecadores. 2. Las huellas de adulteración y reescritura del texto. 3. El posible reflejo en el Apocalipsis del viaje de Colón en 1492. ¿Qué? Sí, habéis oído bien. Preparaos porque vais a flipar. Así pues, comenzamos. Punto número 1. La división entre píos y pecadores. Como ya dije en el vídeo anterior, uno de los objetivos principales de la conquista otomana fue la erradicación de las epidemias que se propagaron por Europa hacia finales del siglo XV. Parte de estas epidemias fueron venéreas y se propagaron a causa de que en Europa, tal y como expliqué en otro de mis anteriores vídeos, se había distorsionado el cristianismo primigenio de los siglos XII-XIII, cómputo scaligeriano, concretamente como consecuencia de la adoración y veneración desmesurada de los cultos de Baco y Venus. Si todavía no sabéis qué es eso de cómputo scaligeriano, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. La debilidad de la ciencia y práctica médica de aquella época y, en particular, la incomprensión de las causas de las epidemias llevaron a los janes del imperio a la decisión de exterminar la población enferma de las regiones infectadas. La orden fue llevada a cabo rigurosamente, tal y como lo cuentan los libros del Éxodo y de Josué del Antiguo Testamento. Al parecer, la separación de los enfermos de los sanos quedó reflejada en el Apocalipsis como la división de las gentes en puras e impuras, es decir, en píos y pecadores. A los píos se les aseguraba una buena vida en el paraíso, mientras que los pecadores eran arrojados al Hades. El Apocalipsis maldice mucho y condena la fornicación de Babilonia. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor y de su fornicación. Otro ejemplo lo tenemos en Apocalipsis 17:1-2 y 17:4-5. Ven aquí y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El texto condena también el espíritu inmundo de Babilonia, Apocalipsis 18:2. Se describe de una manera bastante clara el motivo y objetivo de la acción de cuarentena otomana: el exterminio de las consecuencias negativas de la fornicación báquica, extendida por la antigua Iglesia occidental de los siglos XV y XVI. Para realizar el programa purgatorio de limpieza, en Europa occidental crearon la famosa Inquisición. Este tema es muy interesante, lo veremos en futuros vídeos, sed pacientes. A las huestes otomanas de cuarentena que entraban en las poblaciones infectadas se les había dado la orden de quemar las viviendas y los cadáveres, hervir sus propias ropas y pasar por fuego todo objeto de metal para no infectarse. Todo esto se describe muy bien en los libros del Éxodo y de Josué. De esto también os hablaré más detalladamente en futuros vídeos. Thank you. Por cierto, la caída de la ciudad de Babilonia descrita en el Apocalipsis puede identificarse con la famosa conquista otomana de Constantinopla en 1453. Es decir, 33 años antes de 1486, esto es, la fecha inscrita en el horóscopo astronómico del Apocalipsis.
Quizás por eso en Apocalipsis 17:1 se dice que la gran ramera está sentada sobre muchas aguas, porque Constantinopla está ubicada en el Bósforo, en ambas partes del estrecho, cerca del mar de Mármara. Al describir la caída de Babilonia, el Apocalipsis dibuja el siguiente cuadro completamente real. En una hora ha sido arrasada tanta riqueza, y todo timonel y todos los que viajaban en naves, y marineros y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a la gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Durante el asedio de Constantinopla en 1453, los otomanos usaron ampliamente artillería pesada. No se descarta tampoco que en el Apocalipsis, con el nombre de Babilonia, se haga referencia a diferentes regiones de Europa Occidental, sumidas, en opinión del autor bíblico, en la fornicación y el pecado. Y es por eso que fueron castigadas. Punto número 2. Las evidentes huellas de adulteración y reescritura radical del Apocalipsis. Como ya dije en el vídeo anterior, el texto original del Apocalipsis pudo haber sido escrito por un participante de la conquista otomana. Sin embargo, después el libro probablemente fuera muy adulterado y significativamente reescrito. Es curioso, pero este rastro ha permanecido en la versión del Apocalipsis que ha llegado hasta nosotros. Me refiero al tema del libro que supuestamente se come Juan el Apóstol. Vi a otro ángel fuerte, tenía en su mano un librito abierto, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Yo iba a escribir, pero oí una voz en el cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y la voz que oí del cielo dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué se puede entender de este relato tan poco claro? Esa es la gran pregunta. Primero, el ángel le muestra a Juan cierto libro con la descripción de los acontecimientos que ocurren, pero le exige no revelar el contenido. Es más, el ángel le pide a Juan que se coma el primer libro, y Juan lo hace. Voy a sellar lo que no debe ser dicho. Con esto, el contenido del primer libro se pierde para siempre. Por ello, el ángel le ordena a Juan escribir un nuevo libro y difundir su mensaje, y Juan también lo hace. Hay que suponer que Juan escribió la versión del Apocalipsis que ha llegado hasta nosotros. Es decir, de facto, se nos comunica que hubo 2 libros. El primero fue comido, es decir, destruido. En consecuencia, se considera incorrecto. Y el segundo, el correcto, el escrito desde cero, es decir, el dictado por el ángel. Así es como interpretaron este relato los ilustradores medievales del Apocalipsis. En este grabado de Alberto Durero vemos cómo el ángel le da a Juan el primer libro para que se lo coma, y al lado de Juan vemos ya el segundo libro escrito por él. También podemos ver la escena de Juan comiéndose el libro en este otro grabado de Mijael Lota. Es decir, el Apocalipsis no oculta que la primera versión de su texto fue destruida y que después se escribió la segunda. Es precisamente lo que afirma el equipo científico del proyecto Nueva Cronología, que los libros bíblicos que han llegado hasta nosotros fueron sometidos a edición en los siglos XVII y XVIII. En cuanto al tema de que Juan se comió el primer libro, la explicación es bien sencilla. ¿Quién no utiliza a día de hoy la expresión devorar libros? Es decir, leerlos rápido. Ese pudo ser originariamente el sentido de dicho relato del Apocalipsis. Es decir, el autor del segundo texto primero leyó rápido el texto original, sin difundirlo, y luego escribió su versión. Pero fijaros cómo cambia el sentido del texto si sustituimos la palabra devorar por comer. Aparentemente es lo mismo, pero no lo es. Si alguien dice ayer comí o me comí un libro, suena un poco extraño, ¿no? Pero en cambio si dice ayer devoré un libro, todo queda claro.
Esta sutil sustitución pudo ocurrir o bien a causa de cierta incomprensión por parte del editor, o bien a causa de una deliberada adulteración y falsificación del significado original del texto. Una vez creada esta extraña confusión, los artistas comenzaron a dibujar literalmente la escena, es decir, a Juan comiéndose un libro. Todo esto indica que el procesamiento y la modificación de la primera versión del Apocalipsis fue significativa. De lo contrario, no creo que hubiera sido necesario destruir la primera versión y crear otra nueva desde cero. Es decir, no se trató solo de corrección de erratas. En el caso del Apocalipsis, el trabajo fue mucho mayor y más sustancial. Probablemente se considerara una obra valiosa e importante que debía encajar con los nuevos estándares y objetivos de la época de la Reforma. Punto número 3. El posible reflejo en el Apocalipsis del viaje de Colón de 1492 hacia el Nuevo Mundo. Atención, guionistas, que aquí hay película. Por increíble y extraño que parezca, el famoso relato bíblico del diluvio y la navegación del patriarca Noé por las grandes aguas, el equipo científico de la nueva cronología lo identifica con el viaje de Colón. Eso es imposible. ¿Sí? ¿Seguro? Si acabáis de flipar con lo que os acabo de decir, es decir, si os ha estallado literalmente la cabeza, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Sabéis que los leo todos y contesto a todos. Lo sé, suena a locura absoluta, a what the fuck descomunal, pero tranquilos, todo tiene sentido. Se trata de un resultado importantísimo al que el proyecto científico le ha dedicado mucho espacio. En el Apocalipsis también hay huellas de la leyenda sobre el diluvio y del patriarca Noé Colón. Aunque son muy escasas, considero necesario señalarlas. En Apocalipsis 8:8 se dice: "Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar". En Apocalipsis 18:21 se dice: "Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar". Y en Apocalipsis 11:19 se dice: "Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo". No olvidéis que en Génesis 9:16 se habla de que después de llegar el arca de Noé a tierra, Dios puso en el cielo un arco iris como señal del eterno pacto entre él y todo ser viviente. La fecha del viaje de Colón, además, cuadra perfectamente con el año de la caída de Bizancio, 1453, y con el año inscrito en el horóscopo astronómico del Apocalipsis, 1486. Todas estas fechas son de la segunda mitad y finales del siglo XV, es decir, el inicio de la gran conquista otomana, que en la Biblia quedó reflejada en los libros del Antiguo Testamento como la conquista de la tierra prometida. Es curioso que ha llegado hasta nosotros la tradición medieval de ilustrar el Apocalipsis con imágenes de navegaciones por una especie de gran mar. Estas dos miniaturas, por ejemplo, tienen el mismo título: El pueblo de Dios parte o sale de Babilonia. Un ángel arroja al mar una piedra parecida a la de un molino. Algunas crónicas consideraban el viaje de Colón como el éxodo de los israelitas desde el viejo mundo hacia el nuevo. No en vano, la bandera de uno de los navíos de la tercera imagen tiene una especie de estrella que se parece a la de 6 puntas, es decir, a la estrella de David. Es más, la estrella es amarilla y el color de la bandera parece ser rojo, o de diferentes tonalidades de rojo. ¿Cuál es el origen de dicho símbolo y qué significaba? Os lo contaré en futuros vídeos. Tened paciencia, es muy interesante. De momento me limitaré a deciros que es un símbolo directamente relacionado con el cristianismo. Y solo después, en los siglos XVII-XVIII, fue declarado exclusivamente judío. He aquí, por ejemplo, la tumba del arzobispo Felipe, supuestamente del siglo XII, ubicada en la Catedral de Colonia. Todo el suelo está lleno de estas estrellas de 6 puntas. He aquí otro ejemplo de miniatura del Apocalipsis con representación de una flotilla que navega por el mar. Entonces se comprenden las siguientes palabras del Apocalipsis: "Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más". Seguramente se haga referencia al Nuevo Mundo, al continente americano, a donde llegó la expedición de Colón tras dejar atrás el Viejo Mundo. Por tanto, el libro del Génesis del Antiguo Testamento y el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento hacen referencia a la misma época. ¡Me cago en todo lo que he estudiado!
Es más, como ya dije en uno de mis anteriores vídeos, los resultados matemático-estadísticos de los análisis del equipo científico de la nueva cronología mostraron que el Apocalipsis no debe ser el último libro del Nuevo Testamento, sino que debe ser uno de los primeros libros del Antiguo Testamento. Pero es que además los mismos resultados muestran que el orden del Viejo y el Nuevo Testamento deben intercambiarse, es decir, que lo que conocemos como Antiguo Testamento debe ir después de lo que conocemos como Nuevo Testamento. Recordad que el canon que todos conocemos de la Biblia se remonta hasta el siglo XVI, concretamente hasta el Concilio de Trento, o quizás se remonte incluso a un siglo más tarde. El hecho de que el relato bíblico sobre el patriarca Noé es un reflejo más de los acontecimientos de 1492 se confirma también con que en el libro del Génesis la navegación de Noé está directamente relacionada con la muerte de la humanidad, con una catástrofe en la que supuestamente perece toda la población de la Tierra. De esta manera, el fin del mundo en el año 1492 está fijado en la Biblia en el relato sobre la navegación de Noé en forma de diluvio universal. Si todavía no sabéis qué tiene que ver el año 1492 con el fin del mundo, os aconsejo que veáis este otro vídeo en el que expongo dicho tema de manera muy sucinta. Además, volveré a tratarlo en el próximo vídeo y también en un futuro, no os preocupéis. Mira si es buena persona. Lo que es interesante es que el libro del Génesis interpreta el diluvio como un terrible juicio, un castigo enviado por Dios por la perversión de las personas. Es decir, dice prácticamente lo mismo que el Apocalipsis. Fijaros bien, por ejemplo, en el siguiente fragmento del libro del Génesis. Llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Y vio Jehová que la perversión de los hombres era mucha en la tierra. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y dijo Jehová, exterminaré de la faz de la tierra a los hombres que he creado. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de maldad. Dijo pues Dios a Noé, los exterminaré de la faz de la tierra. En el libro del Génesis, hablando de Noé, los acontecimientos se desarrollan casi igual que en el Apocalipsis. Dios divide a la humanidad en píos, con Noé a la cabeza, y en pecadores. Dios salva a los píos de la catástrofe, mientras que los pecadores perecen en el diluvio. Esto es idéntico al juicio final del Apocalipsis. Resulta que Jesucristo, en cuyo nombre se escribe el Apocalipsis, quedó reflejado en el libro del Génesis como el Dios del Antiguo Testamento. Es más, en el Apocalipsis los píos que se salvan acaban en la Nueva Jerusalén, comienzan una nueva vida en un nuevo reino. De la misma manera, según el libro del Génesis, el patriarca Noé y sus descendientes inician su nueva vida en una nueva tierra. Además, el Apocalipsis habla mucho sobre la caída de Babilonia. De la misma manera, en el libro del Génesis, justo después del relato de Noé, se habla sobre la destrucción de Babilonia y la Torre de Babel. Se trata del famoso pandemonium, de la dispersión de los pueblos por la tierra, la confusión de idiomas, etc. Aquí es necesario subrayar que en toda la Biblia hay 3 y solo 3 descripciones de una catástrofe global, a saber, el juicio diluvio y el pandemonium de Babilonia en el Génesis y el juicio final en el Apocalipsis. Seguramente estas 3 descripciones del fin del mundo sean reflejos de unos mismos acontecimientos de finales del siglo XV y principios del XVI. Por eso, al estudiar detenidamente la cuestión, se descubre que los pasajes indicados son más o menos cercanos, aunque casi seguro realizados por diferentes autores bíblicos. Por tanto, el relato del Antiguo Testamento sobre el patriarca Noé, el diluvio y el pandemonium de Babilonia es, seguramente, una versión literaria más de una de las tramas principales del Apocalipsis del Nuevo Testamento, pero narrada de manera más breve que en el Apocalipsis. Dicho todo esto, antes de pasar a la última parte de este vídeo, debo hacer un breve excurso y aclarar unos aspectos que considero muy importantes. De nuevo, se trata de un interesante análisis lingüístico. Como ya he dicho, por sí solo no sirve de argumento ni de explicación, pero ayuda a comprender ciertos aspectos una vez ya se han realizado los pertinentes análisis científicos. Primera cuestión, el nombre de Juan. Como ya dije en anteriores vídeos que forman parte de la lista de reproducción titulada Astronomía en el Antiguo Testamento, los nombres de los supuestos autores de las profecías bíblicas, como Ezequiel, Zacarías, Jeremías, Isaías y Daniel, en realidad no son nombres propios de personas,
sino los nombres de los libros, es decir, nombres con significado que reflejan realmente la esencia del contenido de los libros en cuestión. En el caso de Juan ocurre probablemente lo mismo. Se cree que Juan proviene de Yohanan, que presuntamente significa el Señor Dios es misericordioso. Teniendo en cuenta esto, el Apocalipsis de Juan podría significar sencillamente la revelación de que Dios es misericordioso, o la revelación de Dios misericordioso, o también la revelación de la misericordia de Dios. Y tiene bastante sentido. Dios, al dividir a la humanidad en píos y pecadores, es misericordioso con los primeros, a los que salva de la destrucción. Segunda cuestión, el concepto del diluvio. Por ejemplo, en la versión rusa de la Biblia, en vez de utilizarse la palabra diluvio, se utiliza inundación, que se dice potop. Y aquí donde reside otro error más de la traducción de una palabra, o más bien de un concepto ruso, es decir, eslavo. Una inundación, literalmente hablando, es cuando el agua invade y cubre cierto espacio. Pero también hace referencia a una cantidad excesiva de algo. Siempre se ha utilizado el símil de las olas para describir, por ejemplo, alguna invasión. Seguro que habéis escuchado más de una vez la expresión oleadas de invasión, atacar en oleadas, etc. Es decir, una inundación metafórica puede referirse a una invasión militar. Evidentemente, una gran invasión de huestes es una terrible calamidad. Pero no acaba ahí la cosa. El hecho es que en ruso potop, inundación, se parece muchísimo a la palabra potoptach, pisotear. Algo que refuerza todavía más la relación con las huestes, sobre todo con la caballería. Acordaros de los 4 jinetes del Apocalipsis y de Gog y Magog. Como dato curioso, es interesante mencionar una película polaca llamada precisamente Potop, cuyo argumento no tiene nada que ver con lluvias ni inundaciones, sino con invasiones y guerras. Está basada en la novela homónima del escritor polaco Henryk Sienkiewicz. El periodo polaco de los años 1655-1660 se conoce como Potop Świecki, es decir, la inundación sueca, traducido erróneamente como el diluvio sueco, al que se puso fin con la Paz de Oliva, que debe su nombre al monasterio de la Oliva, donde se firmó el Tratado de Paz. ¿No os parece curioso que se pusiera fin a este diluvio con la Paz de Oliva? ¿No os recuerda a nada? Según el texto bíblico, fue una paloma con una rama de olivo en su pico la que anunció a Noé que las aguas del diluvio estaban retrocediendo. ¿Meras casualidades? Quizás, pero no lo creo. Como ya dije en más de una ocasión, el canon de la Biblia que conocemos hoy en día no fue consolidado hasta el siglo XVII. Así que muchos acontecimientos de la época pudieron quedar plasmados alegórica y metafóricamente en las páginas de la Biblia. Y no es nada raro, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el Apocalipsis, como ya sabemos, describe acontecimientos de finales del siglo XV, principios del XVI. Pero hay, además, otra explicación para el mito de la inundación, una directamente relacionada con el agua. Pero tendréis que esperar a futuros vídeos para averiguarla. Tercera cuestión, la Torre de Babel. ¿De dónde pudo surgir el mito de la Gran Torre de Babel? Quizás la explicación resida de nuevo en la lengua rusa y su mala interpretación. La palabra rusa equivalente a pandemonio es stolpotvorenie. Se cree que proviene precisamente del mito del fracasado intento de erigir la Gran Torre de Babel. Y es que si dividimos la palabra rusa stolpotvorenie, obtenemos stolp, columna, pilar, y tvorenie, creación. Hasta aquí todo parece lógico, la palabra rusa surge de un antiguo mito bíblico. Todo bien, todo correcto. Pero, ¿y si fuese al revés? ¿Y si el mito bíblico surgiera precisamente de una mala interpretación de una expresión rusa? Yo creo que no. Pero no importa lo que creemos, sino lo que podemos probar. Es curioso que tanto la palabra rusa stolpotvorenie como el concepto de pandemonio no hacen referencia expresa a ninguna torre. De hecho, el origen etimológico de pandemonium así lo atestigua. Ambos términos, como ya he dicho, hacen referencia a un lugar donde hay mucho ruido, confusión y griterío, donde el término ruso, además, hace referencia a una gran concentración de gente, es decir, a una gran multitud. En ruso multitud se dice tolpa, de donde proviene el término stolpitsa, es decir, formar una gran multitud, concentrarse en una gran multitud. Como podéis ver, tanto en stolpotvorenie como en stolpitsa tenemos 5 primeras letras iguales, stolp, que en ruso significa precisamente columna, pilar, pero que en arquitectura también se usa para hacer referencia a una torre.
Por tanto, lo más probable es que el mito de la Torre de Babel, su construcción y caída, con la consecuente confusión, griterío y ruido de grandes multitudes, surgiera precisamente del término ruso stolpitsa, que quizás antiguamente se dijera de una manera un tanto diferente, por ejemplo, de manera muy similar a stolpotvoreñe, que podía significar creación de multitud y no creación de torre. Luego, los editores europeos occidentales de la Biblia, al traducir el texto ruso original, se encontraron con la palabra stolpotvoreñe y creyeron que se trataba de una composición formada por stolp, pilar, columna, torre, y tvoreñe, creación. Y por ello decidieron traducirlo como creación de una torre. Luego, al relato se añadió información pertinente acerca de una torre, del porqué de su construcción y su fatídico final. Así es como surgió probablemente el famoso mito de la Torre de Babel. Cuarta y última cuestión, el nombre de Noé. Teniendo en cuenta que según los resultados matemático-estadísticos el patriarca Noé realmente es un reflejo de la figura de Colón, es imposible no darse cuenta de cierta particularidad relacionada con este nombre bíblico. ¿Es posible que Noé no sea un nombre propio, sino que signifique otra cosa? Esa es la gran pregunta. Como muchos imagino que sabréis, según la historia oficial, Colón partió con 3 naves. Se cree que fueron 2 carabelas y una nao. También se cree que fue precisamente esta nao la nave capitana en la que viajó Colón. Así que es muy probable que fuese precisamente este gran navío el que quedase reflejado en las páginas bíblicas como el nombre del personaje Noé. Claro, claro. Si cuela y si no me la pela. Pero, insisto, se trata solamente de una hipótesis, aunque en vista de los resultados matemáticos y astronómicos es muy probable. Tras todas estas consideraciones, algunos os estaréis preguntando, ¿pero qué tendrá que ver una invasión militar con el fin del mundo? ¿Qué tendrá que ver el viaje de Colón con el fin del mundo? Vale, una invasión y una guerra siempre son terribles, pero ¿tanto como pensar en el fin del mundo? Evidentemente, para el pueblo llano de la época, una invasión que desolaba tierras y pastos, que destruía y quemaba sus viviendas y masacraba a sus familias sin piedad, podía ser considerada como el fin del mundo, al menos el fin de su mundo. Pero en realidad había algo más, una cuestión fundamental, y está directamente relacionada con el viaje de Colón, concretamente con su año de partida, 1492. De esto os hablaré en el siguiente vídeo. Esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por vuestra atención, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos.